Bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco los fenómenos que ocurren en el trabajo y la seguridad y salud en el trabajo o en otros lados la seguridad y salud ocupacional. Esto porque me inspiré un poco en mis experiencias de trabajo y creo que cada uno de nosotros a lo largo del tiempo, también cuando se empezó a integrar a la vida laboral, a la parte laboral, cada uno ha tenido una experiencia totalmente distinta, ¿no? Yo por lo general antes de acabar la universidad yo ya me dedicaba al campo de la seguridad y salud en el trabajo. Tuve la oportunidad de ser invitado a desempeñarme en este campo y de esta forma fui ganando experiencia. Ingresé a trabajar con bastantes ánimos y muy entusiasta, pero conforme pasó el tiempo, pues encontraba, o sea, no lograba entender yo por qué una organización funcionaba de una forma y la otra funcionaba de otra forma, a pesar de que las normativas en el campo de materia de seguridad eran las mismas. Y entonces de esta manera, pues estuve en un trabajo. Estuve un tiempo, luego en otro trabajo, en otro tiempo, y empezaba no solamente a ver cómo las personas eran distintas, sino cómo la cultura en la organización era distinta. Y miren, después de tantos años ya de desempeñarme en este campo, eh, aún así seguimos aprendiendo y vamos descubriendo muchas cosas y muchos fenómenos. Entonces, por eso que le he denominado los fenómenos que ocurren en el trabajo. Y porque quizás esto pueda ayudarnos a nosotros a responder un poco de por qué a veces es difícil hacer seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional en el trabajo. O es porque a veces repetimos ciclos o repetimos los programas muchas veces y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, es posible que acá con esta mirada podamos encontrar nuevas oportunidades y poder entender, claro, con el aporte también de ustedes. Voy a estar atento a sus mensajes por chat, si es que alguien desea participar activando el audio. Sí podemos hacer eso, Luz. Sí podemos invitar a alguien que pueda, conforme avance, dar sus apreciaciones. Sí, doctor, claro que Ah, sí. ya, perfecto. Ya también invitados para que ustedes también me comenten qué les parece, ¿no? Y todo esto para mí no solamente está asociado a mi experiencia, sino que creo que para poder entender un poco sobre todos los fenómenos que ocurren en el trabajo debemos de entender de dónde nace el trabajo o cuál es su historia, cuál es la historia del trabajo. Definitivamente hay muchas miradas que nos hablan, pero yo he encontrado un video que a mí me ha gustado, me ha encantado. Tiene una duración un poquito extensa, pero creo que vale la pena revisarlo para poder aterrizarnos y de repente darnos cuenta en dónde estamos o en qué época nos hemos quedado, en qué época los trabajos se han quedado o nos hemos quedado. Entonces, con el permiso de todos ustedes, permítanme compartir este material y me gustaría que estén súper atentos y que me ayuden a analizar esta información, que creo que nos va a ayudar un montón y vamos a darnos cuenta de muchas cosas. A ver, permítanme. Tun, tun, tun. A ver, ¿me comentan si es que se logra visualizar, por favor? ¿Sí? Sí ¿Se se ve? puede visualizar, Perfecto, voy doctor. a dar un play a ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí se logra escuchar, doctor. A ver, Listo. Atentos, por puede favor. continuar. Más allá de la fuente científica, me gustaría que veamos los hechos, lo que el tiempo nos ha dejado. Entonces, ahí va. Muy buenos días, tardes y noches familia, yo soy Andrews y hoy les contaré cómo fue cambiando y evolucionando el trabajo a lo largo de la historia. Me centraré más en las relaciones de trabajo, aunque debo mencionar ciertos factores muy importantes para aplicar cómo se daba el cambio. Y comentaré ciertas cosas que analizaré sobre las relaciones entre los trabajadores y, por decirlo de alguna manera, las personas quienes recibían los beneficios por el trabajo. Para empezar, como dije en mi anterior y primer video, el trabajo nace del sufrimiento de la esclavitud, la cual se consideró por muchas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de una relación de trabajo. Civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, Maya, China, India, etc. Ahora para empezar, comenzaremos con el feudalismo. Después del tiempo de la esclavitud llegó el feudalismo, para el cual nos ubicaremos entre los siglos porque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el comienzo y su duración. Bueno, continuando, el feudalismo era un sistema socioeconómico dominante en Europa,
cuya base material era la economía agraria, o mejor dicho, el trabajo de campo, que era la principal actividad económica, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Por lo tanto, en estos tiempos la mayoría de las personas se dedicaban a trabajar en el campo, utilizando tierras comunales a las cuales las personas tenían acceso sin ser propietarios, teniendo como unidad básica de producción a las familias, las cuales se organizaban en comunidades. Pero en estos tiempos la agricultura tenía muy baja productividad, los recursos eran insuficientes ante el aumento de la población, por lo que no había comida suficiente para el crecimiento de la población. Aquí las ciudades tenían una posición secundaria con un escaso desarrollo urbano, también una escasa importancia de la actividad comercial, y la industria era de carácter artesanal, que estaba relacionada con los gremios, que ya mismo explicaré qué son. Pero antes, algo importante sobre la historia de la sociedad en ese tiempo es que era una sociedad estamental. Las personas se dividían por estamentos como nobleza, clero y pueblo llano, con un régimen señorial, señores, siervos, que era la servidumbre, algo así como Juego de Tronos pero sin dragones. Y aquí existían los que se podría considerar como los sindicatos antiguos, que son los famosos gremios, los cuales son una institución que regulaba el trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena, que surgió en el siglo, que reúne a todos los artesanos de un mismo oficio, por lo que solo podían ejercer la actividad quienes pertenecieran al gremio de su actividad, con una organización jerárquica de maestro, compañero, artesano, aprendiz, etc. Como por ejemplo, los carniceros solo podían ser quienes estaban dentro del gremio de carniceros, al igual que los herreros solo podían ser herreros si estabas dentro del gremio de los herreros. Y los puestos de trabajo se pasaban de unos a otros, usualmente se podía decir de un padre a un hijo. Entonces, si nacías hijo de un carnicero, solo podías ser tú carnicero, y nadie más. Estaba prohibido que otras personas que no pertenezcan a los gremios realizaran estas actividades. Como análisis sobre el trabajo en el feudalismo, los trabajadores eran de campo, en su mayoría campesinos. Ellos trabajaban las tierras, producían sus propios alimentos y también los comercializaban. Aquí la sociedad era estamental, existiendo una monarquía absoluta, lo que implicaba que los trabajadores de campo debían pagar tributo al señor feudal y a la iglesia, quienes tenían derechos y prerrogativas sobre la tierra, y el campesinado mediante mecanismos de apropiación de la renta, algo así como impuestos que benefician a los de alta cuna como reyes y a la iglesia. El tributo se pagaba de tres formas: mediante trabajo prestando servicios para ellos, en especie entregando una parte de lo producido, o en moneda por el comercio de lo producido. Ahora, la etapa más significativa sobre el cambio del trabajo feudal que daría paso al capitalismo, la transición al capitalismo. Dentro del feudalismo, en el siglo XVI al XVIII, comienzan a surgir cambios muy significativos sobre los modos de producción, lo que implica grandes cambios en la forma de trabajar que estaría dando paso al famoso capitalismo. Aquí solo mencionaré los cambios en el trabajo y no todos los factores políticos y sociales, no profundizaré en eso, así que solo me centraré en las formas de trabajo. Primero, la monarquía absoluta, o sea el rey, realiza una concentración de todo el poder, una centralización burocrática y administrativa, con una economía basada en el mercantilismo. El objetivo del rey es aumentar la riqueza del país, con una mayor producción agrícola y manufacturera, para a su vez incrementar los ingresos fiscales que les cobraba a los campesinos. Así desarrolló un mercado mundial con nuevos instrumentos financieros como bancos centrales, compañías comerciales, la bolsa, etc. La sociedad continúa siendo estamental, pero aparecen nuevos sectores de trabajo, como comerciantes, banqueros, etc. Aquí se le da más importancia al dinero. Los cambios más importantes fueron las revoluciones agrícolas, como la Revolución Agrícola Inglesa, que tiene tres medidas que revolucionaron las formas de trabajar en el campo. Número 1. Las medidas extensivas, que se basan en aumentar la producción de la superficie de cultivo. Número 2. Las medidas intensivas, como cultivar en torno a los centros urbanos con un uso intensivo de la mano de obra. Seleccionaban mejores semillas y a los mejores animales. Tenían procesos de rotación de la tierra, como el sistema Norfolk, nuevos cultivos, siembra en hileras, un uso arado Rotherman, etc. Número 3. Tercera medida, cambios en la estructura, propiedad y la tierra. Este es uno de los cambios más importantes en mi opinión, porque generó el proletariado para las fábricas que más adelante explicaré. Continuando con la tercera medida, crearon una ley de cercamientos, la cual consistía en dividir, repartir y cercar las tierras comunales, concentrándose en parcelas, solo para aquellos o solo para quienes pudieran pagar por ellas, consolidándose así la gran y mediana propiedad. Como consecuencia, esto produjo que los trabajadores campesinos que no pudieran cercar ni tampoco comprar las tierras, debían abandonarlas, perdiendo sus derechos comunales y las ventas de las tierras que les había correspondido. Entonces las familias de trabajadores campesinos que por siglos trabajaron las tierras se quedaron sin derecho a ellas y sin poder trabajarlas. Después, continuando con la transición del feudalismo al capitalismo,
Ya con las parcelas de propiedad privada cercadas e implementando los nuevos métodos de cultivo, surge una nueva forma de trabajo a partir del siglo XVI al siglo XVII, la llamada protoindustria, que era el trabajo a domicilio o trabajo en casa. Se logró trasladando el trabajo al campo para evitar el control gremial, específicamente a la casa de los campesinos, donde las familias, después de trabajar todo el día en el campo, aguantando sol y lluvia, regresaban a casa solo para trabajar como artesanos, fabricando bienes de consumo, y la retribución que recibían por la protoindustria, el pago por los bienes producidos en casa, tenían un valor más bajo que el trabajo de campo, porque se le consideraba un pago extra para el trabajador campesino, o como una ayuda para el trabajador. Imagínate, técnicamente nunca parabas de trabajar, todo el día en el campo, en la noche en tu casa, cansado de trabajar todo el día, volvías a trabajar como un artesano. Seguimos en el feudalismo con los cambios para la transición. Ahora con las manufacturas, o sea las fábricas preindustriales. Aquí los trabajadores que perdieron sus tierras en los cercamientos se convirtieron en el proletariado, personas que perdieron todo y lo único que poseían era su fuerza de trabajo para venderla, convirtiéndose en asalariados, quienes llegarían a las ciudades para terminar trabajando en fábricas. Estas fábricas surgen debido a las dificultades de la protoindustria, para organizar la producción, controlar la calidad de los productos y también porque los campesinos no tenían herramientas ni los conocimientos necesarios, aparte de los problemas y el encarecimiento del transporte. Por transportarlos desde el campo hasta las grandes ciudades era un gasto muy grande. Así que concentraron todo en un solo lugar, la producción, los trabajadores y el capital fijo, con reglamentos laborales, instrumentos de trabajo, lo típico de una fábrica. Con todo lo sucedido, el comercio se adapta al incremento de la demanda, y ahora las ciudades tienen más protagonismo por las fábricas. Aumenta la población debido a que hay más recursos, la agricultura cada vez es más comercializada y surge la tendencia a la especialización. Por último, nombraré a los demás factores que dan paso al capitalismo a partir del siglo XVIII al siglo XIX, antes de seguir con la revolución industrial, la cual se da con estos factores: el comercio de ultramar, la acumulación del capital, la crisis del antiguo régimen, donde eliminaban a los gremios con las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la revolución francesa y la construcción del Estado liberal. Análisis del trabajo en la transición. Los trabajadores del campo tuvieron una intensiva carga de trabajo, por no decir una explotación debido a la protoindustria. Quienes no pudieron cercar sus tierras se convirtieron en proletariados y terminaron trabajando en fábricas. También se eliminaron los gremios, surgieron arbitrariedades de la monarquía absoluta, terminó el régimen señorial y comunal, dando paso a los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción. Todo esto favoreció la propiedad privada, la economía del mercado y el desarrollo del capitalismo con un Estado liberal. Ya en el capitalismo, los trabajadores de campo se convirtieron en el proletariado. Se mudan a las grandes ciudades a trabajar en fábricas, causando una gran acumulación de personas en ciudades que no estaban preparadas para recibir y acoger a este gran número de personas, lo cual convertiría a estos lugares en un centro de sufrimiento y miseria humana, debido a las pésimas condiciones de vida, porque las familias que vivían ahí no disponían de los servicios básicos como agua, alcantarillado, etc. Y así dándose la revolución industrial. Esta tendría efectos en el trabajo, por un lado técnicos, como una separación rígida del capital y trabajo, una nueva organización de la producción, la concentración de los trabajadores en fábricas, la división del trabajo y el aumento de la productividad. Por otro lado, los efectos sociales en el trabajo son la jerarquización en la empresa, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, como las largas jornadas de trabajo, con una duración de 15 a 18 horas diarias para niños y adultos, tanto hombres como mujeres incluso embarazadas, mayor insalubridad en las fábricas, mayor disciplina y la deshumanización del trabajo. El trabajador se siente ajeno a lo que realiza, lo que se conoce como alienación del trabajo. Ahora, análisis del trabajo en la revolución industrial. En el trabajo infantil se usaba a los niños en las fábricas porque pueden llegar a lugares donde los adultos no podían. Y la incorporación de la mujer al trabajo se da para aumentar la mano de obra, aunque a las mujeres no se les pagaba lo mismo que a un hombre, por la teoría neoclásica, donde pensaban que la mujer tenía menos productividad y menos formación que el hombre. Por cierto, las mujeres embarazadas también trabajaban largas jornadas, de 15 a 18 horas, y con referencia a esos tiempos con valores patriarcales, el hombre, como padre de la casa y jefe del hogar, actuaba como subcontratista, aseguraba la mano de obra de su mujer y la de sus hijos ante el empresario, quien aseguraba la mano de obra a cambio de conservar dignidad, independencia, seguridad en el empleo, transición del puesto a sus familiares, etc. Después de todo esto, a medida que avanza la revolución industrial se van dando la modernización y la innovación tecnológica.
lo que ocasionaría posteriormente la sustitución de la mano de obra experta por máquinas. Esto a su vez daría lugar a acontecimientos como la destrucción de las máquinas, el levantamiento de los obreros por la lucha de mejores condiciones laborales y muchos de los derechos que gozamos ahora en la actualidad. También surgirían las primeras ideas sociales como vías ideológicas de solución a la conflictiva situación sobre la cuestión social de los trabajadores, iniciada por la Revolución Industrial. Pero estos últimos temas los dejaré para otro video, ya que hasta aquí se cubre el... Ya estoy por aquí de nuevo. Bueno, hemos tenido una vista de cómo el trabajo ha evolucionado a lo largo de los años en poquitos minutos, pero hemos avanzado, un montón de años. Y frente a esta información, sí me gustaría de repente ver sus chats o invitarlos a que activen los audios o levantar la manita, ¿no? De forma ordenada, quienes desean dar una apreciación de esta información. Porque cuando yo empecé a prepararme un poco sobre este tema en los fenómenos del trabajo y empecé a revisar historia sobre cómo empezó el primer trabajo y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, yo me he dado cuenta que están algunos trabajos que aún están viviendo épocas muy antiguas, muy primitivas, pero aún así son modelos de negocios que funcionan y atienden a un sector importante. Un sector, atienden a personas y esas personas pueden trasladar la economía a sus hogares, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Quienes nos están viendo desde las redes y quienes están acá acompañándonos en la sala de Zoom. ¿Qué les ha parecido esta información? ¿De qué se han dado cuenta? ¿Alguno de los participantes de repente desea dar una apreciación? ¿En qué época, de acuerdo a lo que hemos revisado de la historia del trabajo, se encuentran actualmente sus centros de trabajo? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿O qué trabajador, ¿no? ¿Qué persona en la organización? ¿Qué persona en la organización ahorita está ejerciendo labores y se parecen a épocas distintas a las que estamos viviendo ahora, ¿no? Gracias, Manuel. Dice, el trabajo ha evolucionado, un montón. Desde el campo a un lugar, de un lugar a empezar a tener regulaciones, pero sin embargo, el trabajo no termina solamente físicamente en ese lugar, aún se promueve, hay más trabajo, ¿no? ¿Qué persona de pronto al momento de revisar esta información se han acordado y se han dado cuenta, oye, yo creo que esta persona aún está viviendo en tal época, y no en la de ahora, dice acá. Y con ello la psicología y la seguridad también. Acá Manuel nos dice, el trabajo ha evolucionado y con ello la psicología y la seguridad y salud en trabajo también. Gracias, Manuel. Ha enviado al nivel normativo, pero en la práctica se queda corto, ¿no? Isabelita nos dice que ella nota de que ha habido una evolución a nivel normativo, pero en la práctica se queda corto. ¿Qué quiere decir? Que no hay un equilibrio, ¿no? Entre la parte regulatoria, cómo se debe de realizar el trabajo frente a las prácticas que se van ejerciendo, ¿no? Está bien, acá, gracias Isabelita, muy importante lo que comentas porque acá nos deja claramente de que acá hay una diferencia en sobrecultura y sobre de cómo se debe ejecutar el trabajo, ¿no? A ver, Gladys también nos dice, el trabajo ha evolucionado con el sentido que hay tecnología para ayudar a las diferentes actividades, sin embargo, siempre es esclavizante. Uy, mira, ve. Y esa palabra acá me parece y suena muy fuerte. O sea, y no estoy diciendo que soy en contra, más bien Gladys se ha atrevido a decirlo. Hay muchos trabajos que se sienten así esclavizantes por las largas horas de jornada laboral a la cual le dedicamos. Y a pesar de que hay largas jornadas de horas de labor, reguladas, no reguladas de repente, en horas, todas estas en la mayoría, en muchos casos reguladas, en otras no tan reguladas, pero se da. Entonces, como que de pronto se siente esclavizante. Es como que si el trabajo tiene la persona y la persona no tiene el trabajo, ¿no? Ha evolucionado, corrijo, gracias y se habilita. Mariano nos dice, en Argentina muchas veces, o muchas leyes, hay muchas leyes y poca acción. Las condiciones laborales en algunas organizaciones siguen siendo precarias y esclavizantes. Gracias, Mariana. Créeme que no se siente solamente en Argentina, en muchas partes todavía se siente algo así.
Gisela nos dice ha cambiado, pero no sé si ha evolucionado, ¿no? Y con ello ha traído nuevos riesgos, sí, también. Por favor, sigan escribiendo todo lo que ustedes sienten y todo lo que ustedes han identificado con esta información que hemos compartido. Yo, hasta hace poco he logrado descubrir que el trabajo me tenía a mí. Y cuando hablo de que el trabajo me tenía a mí, hago referencia al sentido en que de pronto yo he aprendido un modelo de cómo hacer el trabajo. Es decir, no es que yo haya ingresado a una organización y en la organización he aprendido cómo trabajar. En mi caso, sí que yo ya tenía un modelo preestablecido en mí de cómo era el trabajo. Y definitivamente esto retornaba a épocas cuando yo estaba muy pequeño, en donde de pronto veía a mi mamá trabajar, la veía trabajar porque yo la acompañaba, pero hay momentos en donde yo no la veía. Y cuando yo no la veía, eran momentos en donde yo sentía que me hacía falta, pero no estaba presente porque ella estaba trabajando. Entonces mi idea, la que yo he establecido conmigo, en qué es el trabajo es ese, el trabajo es estar afuera y no estar en casa, la cual hasta hace poco tiempo yo hacía eso. Yo salía de casa y estaba trabajando, y luego recién llegaba a casa. Pero llegaba a casa ¿para qué? Para hacer cosas de casa o descansar un poco. Pero de pronto luego también nuevamente me iba al trabajo, ¿no? Y analizando y revisando la información que ustedes acaban de ver, entonces yo he sentido en algún momento pues de que he estado también esclavizado, pues. Y creo que es lo que nos está pasando a muchos, puede pasarle a muchas personas, que pueden sentir que el trabajo es esclavizante. Pero bueno, yo no lo he sentido así. Y imagino que muchas personas tampoco lo han sentido así, porque hemos aprendido que el trabajo se maneja así. Solamente que, si bien es cierto, la persona puede sentir esto, puede pensar que es así, que es algo normal, se ha normalizado. Sin embargo, con esta información que hoy estamos revisando, nos damos cuenta que no, el trabajo ha cambiado. Y si el trabajo ha cambiado, ¿por qué nosotros no sentimos que ha cambiado el trabajo? Acá nos dejan un mensaje también por chat. Bledia, pienso que por la misma historia del trabajo aún se manifiesta con una connotación negativa. Ah, ajá, claro. Que la historia misma permite de que nuestra percepción frente al trabajo aún se sienta como algo negativo, ¿no? Una apreciación obligatoria para sobrevivir. Y lo que necesitamos es que se sienta como un medio de satisfacción y realización integral. Muchas gracias y créeme que estoy de acuerdo contigo, también con todos los aportes anteriores, pero mi mirada también está apuntando en esa dirección. Siento que lo que nosotros hemos aprendido, y no solamente nosotros, a quienes nosotros atendemos en el trabajo, quienes hacen seguridad en un trabajo, quienes están en campo, quienes están haciendo gestión, desde todas las partes de donde nosotros estemos mirando al trabajo y a la seguridad y salud en el trabajo, todos, de alguna forma, estamos conectados un poco con la historia, pero no nos hemos dado cuenta que el trabajo ha evolucionado tanto en que ahora ya el trabajo definitivamente no debe de verse como algo esclavizante y tampoco debemos de hacer sentir a las personas que realmente están siendo esclavizadas por nosotros. Es como seguir pensando en que de pronto nosotros, porque de pronto la organización está retribuyendo un pago por una exclusividad de unas horas, que las personas tengan que cumplir ciertas obligaciones. Y las tienen porque hay compromisos, pero es distinto un compromiso que obligaciones. Las obligaciones las tenemos todos, pero más allá de una obligación debe de estar por encima el compromiso que uno tiene con la organización. Y eso no se logra estableciendo obligaciones, sino generando compromisos para que de esa forma el trabajo tenga una mirada distinta y no se vea como un sentir esclavizado, ni tampoco las personas que hacen supervisión o asumen labores de jefaturas, que no sientan de que tienen el derecho de poder tratar a otra persona de una forma distinta, tan solamente porque se han sido contratadas para hacer una función y por lo tanto su exclusividad les permite soportar toda clase de tensiones. Creo que me entienden un poco en parte a qué es lo que estamos mirando. El trabajo ha evolucionado y nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros también. Y como el trabajo ha evolucionado, necesitamos cambiar ciertos prejuicios que tenemos y además hacer que la historia vaya cambiando, que nosotros también miremos desde otra perspectiva. Miren, acá yo he colocado un reloj, bueno, el mecanismo interno de un reloj. Acá definitivamente es una imagen que nos puede dar a entender una idea, no es una imagen real y todas las piezas acá definitivamente están trabajando,
para poder darnos la hora, pero con esto yo quiero que ustedes que me ayuden a ver y a entender lo siguiente. ¿Existen expectativas en el trabajo? Sí existen expectativas de trabajo, desde todas las partes donde nosotros miremos. Desde los jefes con sus subordinados, de los subordinados que hacen supervisión, jefatura con las personas que hacen el trabajo y las personas que hacen el trabajo con los de arriba. Y de todos lados, de todas las formas donde uno se vea, siempre hay expectativas. Desde que cuando una persona es contratada para iniciar un trabajo, se generan expectativas. Y cuando una persona ya está ejerciendo la labor, también se generan expectativas. Desde todos lados. Entonces, cuando hablamos de expectativas y la mejora continua, puede haber una confusión entre nosotros que pueda hacer de que nosotros sigamos promoviendo un entorno de trabajo muy precario. Y eso está asociado a la idea que tenemos nosotros de la mejora continua. Si nosotros analizamos este reloj o en la parte interior de un reloj, definitivamente el reloj tiene un objetivo, tiene el objetivo de darnos la hora y de darnos la hora de forma precisa, exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que para que logremos ese objetivo, cada pieza del reloj debe trabajar de una forma ordenada, conectada, sincronizada, o mejor dicho, calibrada. Es la única forma en que de pronto nosotros vamos a lograr obtener el resultado deseado, que nos dé la hora y la hora como es. Entonces, acá esta máquina, este equipo mecánico, ha sido diseñado para que nos dé la hora y para que esto funcione, todas las piezas aquí han sido calibradas y por lo tanto tenemos un resultado. Puede ser o puede entenderse que es un trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo, no un equipo humano, pero es un trabajo de un equipo de bastantes herramientas que están acá conectadas unos a otros trabajando de una forma calibrada. ¿Y qué es lo que las empresas necesitan? Trabajo en equipo también, pero es un trabajo de equipo humano, el cual a nuestras expectativas de cómo debe de operar una máquina de forma calibrada y ordenada para darnos procesos continuos y de pronto lograr llegar a las metas, el trabajo en equipo humano es un trabajo distinto. Y es un trabajo distinto, no muy alejado a cómo puede trabajar una pieza, pero el humano tiene de por sí ciertas características muy particulares, las cuales no se asemejan a cómo, al funcionamiento de un equipo o una máquina calibrada. Por lo tanto, el trabajo en equipo humano es distinto. Es una suma de fuerzas de todas las direcciones en donde al final tratan de todos empujar hacia una misma dirección, pero a veces algunas personas no tienen tanta fuerza. Entonces las otras personas del equipo reemplazan o suman a esa fuerza que está faltando. Y de esa forma todos vamos empujando a una misma dirección. Sin embargo, nuestras expectativas están en que todos deben de remar o empujar aplicando la misma fuerza todos los días. Pero el trabajo humano no es así. Y ese sentir y al tener esas expectativas puede hacer que nosotros generemos mucha presión en las personas quienes ejercen labores. Y esa presión puede generar muchos bloqueos en las personas o que se promuevan muchas, a lo que nosotros llamamos desviaciones. Es como cuando de pronto estamos en una relación de pareja, por decirlo así, una relación de pareja, y una de las dos partes de pronto tiene miedo de contarle a la otra persona lo que realmente siente y por lo tanto de lo que no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en esto porque no sé, siento miedo, pues, ¿no? Siento miedo de tal razón. Pero la persona prefiere evitar decir eso, expresarse. ¿Por qué? Porque siente que por el otro lado la otra persona quizás no vaya a aceptar y no vaya a validar esas emociones, esa energía, esa fuerza, esa motivación, la de hoy día. Entonces la persona se queda con eso, no la dice, pero internamente se genera una insatisfacción. Y esa insatisfacción con el tiempo va produciendo muchos cambios en la persona, a tal punto en que de pronto pueden de repente aparecer algunas enfermedades de salud o salud mental también. No lo sabemos, tendríamos que estudiarlo, analizarlo. Pero por lo general, quiero invitarlos a que nosotros veamos y de pronto retirar ciertas expectativas que tenemos con el trabajo, que es distinto al trabajo que deseamos, que puede parecerse el trabajo muy ordenado y calibrado de una máquina, a la diferencia del trabajo humano. El trabajo humano tiene muchas matices y la idea de ser un equipo de trabajo es que todos entendamos de que las personas no son las mismas todos los días, vamos cambiando todos los días.
Y hay algunos días en donde de pronto no estamos tan conectados con nosotros mismos y no contamos con la energía que se requiere para atender todas las demandas de trabajo. Entonces, este día el equipo debe de colaborar para que el ritmo de trabajo se mantenga. Pero van a haber días en donde también no vamos a poder lograr llegar a la meta. Entonces también se debe de valorar, se debe de tener en consideración que esto va a pasar, porque estamos hablando que es un equipo humano. Y no significa que el equipo humano tenga menos oportunidades o tenga menos participación o tenga menor éxito que el trabajo de una máquina, sino todo lo contrario, ya que hay cosas que el humano, solo el humano lo puede hacer y las máquinas no lo pueden hacer. Y por lo tanto, esas son las características que tenemos cuando trabajamos con personas y con humanos. Y esas son las expectativas que debemos de dejar, de empezar a aterrizarlas para nosotros hacer más conscientes cuando hagamos supervisión, cuando hagamos gestión, cuando analicemos cómo funciona una organización y cuando de pronto también empecemos a brindar soporte, ¿no? Porque hay que respetar sus raíces, sus orígenes de la organización, por cómo de pronto habrá empezado a funcionar y qué es lo que tiene ahora y cómo está trabajando. De igual manera, como sea, sigue siendo un modelo de negocio que en estos momentos está permitiendo que muchas familias se beneficien y esas familias puedan también trasladar la economía a otros sectores más. Entonces hay que respetar y hay que tomarlo con mucha delicadeza y muy en serio, pero también hay que diferenciar y hay que entender de que el trabajo en equipo, el trabajo humano, es distinto al trabajo de una máquina y por lo tanto los resultados son distintos, pero el trato también es súper distinto. No es compresión, tampoco es un trabajo acarreando, sino es un trabajo de acompañamiento, ¿no? Acá nos dicen, a ver, vamos a leer los chats. Muchas gracias por dejarnos los chats. ¿Por qué aún existen muchas normativas, leyes siguiendo, o sea, leyes siguen siendo una utopía, ¿no? El día a día es una cárcel, ¿no? Situaciones precarias, situaciones de abusos, constantes, ¿no? En más, muchos jefes dicen que aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Es decir, vivimos para trabajar únicamente. Gracias, Gladys. Miren, justo lo que Gladys nos comenta es algo que cuando nosotros miremos sobre la psicología en la seguridad y salud en el trabajo, también debemos tener en consideración. No solamente ver temas de desviaciones, incumplimientos normativas que están presentes y van a ayudarnos a ordenar el trabajo que sea seguro, sino también tenemos que ver los fenómenos que ocurren y cómo estas normativas, tanto internas y externas, que son de carácter obligatorio, van afectando a las personas y de esta manera empezar a acompañar a la persona en el trabajo. Y eso también debe ser un aporte importante del psicólogo dentro de la seguridad y salud en el trabajo, porque nosotros podemos ver esto, para que, como nos dice Gladys, se deje de sentir de que el trabajo es una cárcel, ¿no? Y de que pronto las personas sepan que tienen un horario para ingresar y no sepan a qué hora van a salir. Se genera bastante incertidumbre, ¿no? Acá también nos dice, gracias, Gladys, muy importante lo que tú comentas. Yo siento que en parte las normativas son importantes que estén presentes. Sin embargo, creo que una organización es como una persona, que no es la misma a lo largo del tiempo, también cambia, va madurando. Y nuestro trabajo para que dejar de que se sienta que el trabajo es una cárcel y vaya cambiando, es con la madurez. Y la madurez la vamos a para que llegar a un nivel de madurez más saludable y se genere bienestar en el trabajo y la persona cambie esa mirada, debemos de nosotros también empezar a ver qué tenemos adentro, cómo estamos y qué fortalezas tiene la organización, qué fortalezas tiene su personal. Y con eso empezar a establecer ciertos cambios, ayudar a que se den el siguiente paso. No va a darse, no se va a presentar el cambio en estos momentos, pero sí con el tiempo vamos a lograr obtener ciertos cambios para que esta mirada cambie. Gracias, Gladys, de verdad muy importante. Acá nos dice Ricardo, en nuestro país la mayoría de trabajadores son informales, incluso crean instituciones con esta misma naturaleza. Por lo demás, pienso que la mayoría de trabajadores formales realizan trabajos no decentes. Según los estándares de la OIT, vale la pena ver la película Tiempos Modernos. Gracias por la recomendación, lo voy a también anotar acá para verla. Tiempos Modernos de 1933, de Charlie Chaplin, puesto que su realidad todavía está vigente en muchas empresas. Sí, es cierto. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, ¿qué puedo decir, no? Yo actualmente lidero una consultora que da soportes en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo y psicología del trabajo. Y he tenido la oportunidad de conocer bastantes organizaciones.
Y muchas formales, muchas informales, todas en algún momento han empezado a ser siendo informales, pero conforme han ido creciendo, han ido madurando, creo que acá también lo vamos a ver en una lámina que he puesto, eh, que han ido cambiando, o sea, es decir, ya no se han quedado en esa etapa, ¿no? Sino que han ido madurando. Miren, acá por lo general, yo les invito a ver esta imagen, es una imagen de una ecografía de unas semanas de gestación, y por lo general las empresas que nosotros hoy conocemos, tanto formales e informales, alguna vez han visto así, como nosotros cuando hemos estado chiquititos ahí, dentro del vientre de mamá. Las empresas también lo han estado así. Ellos también han estado así. Acá podemos decir que las empresas han visto como en los primeros momentos en donde las personas empiezan a juntar, oye, tengo un modelo de negocio, yo también tengo un modelo de negocio, quiero hacer esto, yo también quiero hacer, ¿qué tal si nos juntamos? Ya listo, hacemos sociedad. Este tipo de coordinaciones, negociaciones, cruzar visión, misión, para poder organizarse y ser formales, o de repente empezar con una actividad para luego ser formales, se ve así en las empresas. Nosotros no la vemos, nosotros vemos a la empresa porque ya entramos, vemos la infraestructura, vemos que está trabajando, pero para que llegue a donde está, ha estado así. Y para que esté en estos momentos lo que tú ahora conoces, ha tenido que pasar una serie de cambios, ha tenido que pasar tiempo. Las personas han ingresado a trabajar y las personas al momento de ingresar a trabajar han promovido cambios. Y la empresa ha tenido muchas direcciones y ha tenido muchas vistas también. Y por lo tanto, si la pregunta es por qué las empresas siguen así, es porque están en un crecimiento también, están apuntando a algo. Pero ahora, hay algunas que se quedan ahí también, algunas que se quedan ahí también, y es por un tema de miedo, o es por un tema de ciertas fuerzas que están haciendo que quienes lideran en estos momentos la organización no permitan que esto avance. Y por lo tanto, no significa que esté mal. Incluso estando así, significa que hay oportunidad, porque dentro aún hay personas que están trabajando y gracias a eso las personas pueden trasladar economía a sus hogares. Y esa economía no solamente llega a sus hogares, sino que esa economía, conforme llega, también permite de que las personas puedan llevar a sus hijos al colegio. Y la economía se traslada con sus hijos al colegio. Y esa economía se traslada al kiosco que está dentro del colegio. Y esa economía se traslada a la persona que hace vigilancia en el colegio. Miren, ¿ah? No importa cómo esté la empresa en estos momentos, lo que más importante es el valor que produce y permite hacer. Entonces, por eso que nuestra mirada también debe de ser bajo ese enfoque, de mucho respeto. Porque esa empresa que tú hoy ves, en donde tú la ves desordenada y la ves de repente muy esclavizante, ha estado así en algún momento y ha cambiado, pero no significa que se va a quedar ahí, sino puede ir creciendo. Y este crecimiento a lo mejor también puede promoverse y puede producir cuando nosotros empecemos a trabajar internamente también con el valor que ya tiene la persona, el trabajo, el compromiso y las regulaciones. Cuando la empresa va creciendo, definitivamente también va adquiriendo nuevas responsabilidades, nuevos compromisos, pero no solamente la empresa, sino también todos los colaboradores. Pero en medio de todo esto está la competencia. Una organización puede implementar de forma voluntaria, muchos altos estándares o también puede mantenerse alineado a los requisitos de la normativa sectorial o la normativa legal aplicable al territorio donde se encuentra. Pero eso requiere de una inversión económica. Sostener eso requiere de una inversión económica, la cual al momento de competir en el mercado con otras empresas hace que quizás que sus gastos operativos incrementen un poco más. Incrementan un poco más, pero el valor es mayor también del trabajo de esta empresa, porque está demostrando mayor responsabilidad y compromiso, no solamente con su trabajo, sino con las personas que tienen adentro. Mientras en el mercado hay empresas que de repente no están muy alineadas a esas regulaciones, invierten menos, pero su presupuesto es más bajo. Entonces, cuando empiezan a competir, no se genera o no permite que haya una competencia justa. Entonces, acá es importante también entender de quién es el cliente. El cliente debe de también regular. Si el cliente regula y establece estándares, entonces las empresas van a verse así. Van a tener la misma inversión económica en sostener sus presupuestos para sostener los gastos internos y permitan que técnicamente bueno, económicamente se vean iguales porque van a tener los mismos gastos operativos, entonces en las propuestas económicas se van a mantener igual. Pero lo que va
Cambien acá es el valor que se le va a otorgar, se le va a dar a las personas o a la empresa según los aportes que tenga internamente. Y el valor, ese valor se va a ver reflejado acá en estos, en el trabajo, el compromiso y las desviaciones o las no desviaciones que puedan haber, o mejor dicho, el cumplimiento. Les voy a contar una anécdota. Antes voy a leer estos chats. A ver, permítanme, por favor, un momento. En nuestro país, la mayoría, ya lo leí, gracias, ahí está. Ledia nos dicen, de acuerdo con la visión de la mejora continua. Pienso que cada empresa como una unidad de vida tiene sus propias historias, sus propias necesidades, valores. Es por ello que los programas de salud y bienestar deben diseñarse a la medida. Claro, sí, tienen que diseñarse a la medida. No puede haber uno estandarizado, sino tiene que ser a la medida. Suele pasar que los programas no llenan las necesidades y expectativas de los colaboradores o se replican buenas prácticas de otras empresas y que no encajan. Sí, también ocurre, gracias, Ledia, es muy importante lo que tú comentas. Yo igual, aún así, yo rescataría valor. ¿Saben por qué? Yo estoy de acuerdo con lo que Ledia, Ledia nos comparte, gracias. Sí, muchas veces se replican los programas. Yo también me han invitado muchas veces a participar a diseñar ciertos programas y me han dicho, yo he visto un programa que se ha manejado así, me gustaría que sea tal cual, ¿no? Y está bien porque hay una idea y esa idea promueve un presupuesto, es decir, la asignación de un presupuesto para que ese presupuesto permita al final implementarse un programa. Entonces, esas expectativas, esa idea, de todas maneras igual, permite ganar algo. No nos permite sincerar el proyecto a la medida de la organización según cómo lo requiera, pero igual nos permite ganar algo. Y es un presupuesto al cual podemos darle bastante valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo lo tomaría. Definitivamente no estoy de acuerdo con replicar el programa, debe ser un programa a la medida, pero de todas maneras igual encontrándole valores porque ganamos. Ganamos porque se asigna un presupuesto y cuando ya se queda un presupuesto en la organización, al año que viene ese presupuesto también va a ser considerado. Entonces el año que viene ya puedes tú hacer todo lo que tú necesitas. Pero al inicio de repente se puede establecer un piloto. Y el piloto te va a dar a ti bastantes indicadores. Y esos indicadores pueden ser realmente, permitirte diseñar lo que tú necesitas, ¿no? Luis Nova nos dice, en mi entorno de trabajo dicen que se deben anteponer cualquier valor en favor de la organización por encima de lo familiar y personal. Bueno, Luis, creo que en la organización todavía, digamos que está ejerciendo labores bajo un modelo muy antiguo, ¿no? Muy primitivo. No sé cuál sea el sector, pero está bajo un modelo muy primitivo. Sin embargo, igual yo le encuentro valor. Y creo que es el trabajo que nosotros debemos hacer. Yo estuve trabajando aproximadamente unos 10 años en una empresa en transportes. Toda mi etapa de la universidad, antes de la universidad incluso yo trabajaba ahí. Y he estado ahí 10 años por una razón. El trato no era muy bueno, o sea, para mí un trato muy malo. O sea, no era nada bueno. Los horarios de trabajo muy agotadores. Me levantaba a 4 de la mañana y me costaba 12 de la medianoche. Y los horarios de refrigerio, tanto de almuerzo, desayuno, cena, entonces también eran tenía poco tiempo, 5 minutos, 3 minutos, ahí pude poner en práctica todas las experiencias de mi mamá cuando me hacía competir a mí y a mi hermana al momento de comer. Quien comía más rápido no lavaba los servicios, entonces yo estaba súper entrenado para digerir mis alimentos en 3 minutos, entonces no tuve problemas con los alimentos, pero sí con los horarios de sueño y con las horas que le dedicaba al trabajo. Sin embargo, yo ya me retiré de esa empresa hace como más de 17 años, ya no trabajo ahí, pero yo he visto a esas empresas todavía están en operación y cuando veo pasar las empresas en operación, veo a las personas con las que yo trabajé en un momento y siguen ahí trabajando. Entonces digo, ¿qué puede estar pasando? Las condiciones no son buenas, ya que están las patas. Los horarios no son nada buenos, son muy esclavizantes. El trato, todo apunta a que esté hacia abajo, pero las personas siguen trabajando ahí. ¿Y podemos entender de esto? Bueno, a pesar de que, de acuerdo a toda la información que ya manejemos nosotros, las regulaciones que estén presentes, y que de pronto todo apunta a que no es una actividad favorable, entonces sigue siendo un trabajo de éxito, porque es un modelo de negocio que funciona. Para la empresa funciona.
significa que es rentable. Entonces, hay personas que aceptan trabajar bajo esas condiciones. Si tú le das mejores condiciones, de repente no van a sentir de que están siendo reconocidos o que no es trabajo para ellos. Y todo esto puede ayudarnos, bueno, puede hacernos entender a nosotros que ellos, que los trabajadores también están viviendo en un trabajo y ellos también están en otra época. Pero no significa que estén mal, sino que ellos han aprendido a trabajar así. Y la empresa también. Y sigue siendo un modelo que está generando rentabilidad y que está permitiendo que haya economía a diferentes lugares. Entonces, de nuestra parte, tenemos que respetar eso. Y sí, ahí también, como decía nuestro compañero, diseñar un programa a la medida de esa organización para que dé saltos de a poquitos y empiece a tener más valor. A lo mejor dando esos saltos encuentra más oportunidades de crecimiento. Entonces sus disparos de crecimiento de esa organización ya no se dan cada 5 o 10 años, sino se dan en menores tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que como está, funciona y tiene una curva de aprendizaje, tiene un crecimiento esta organización. Su rentabilidad va creciendo. Entonces, si nosotros generamos pequeños cambios, entonces puede ser que su rentabilidad, nos demos cuenta que su rentabilidad va incrementando a mayor velocidad. Pero claro, hay que ayudarlos. Sin embargo, tenemos que diseñar un programa a su medida y con cambios mínimos para que las personas que estén dentro también no se espanten, pues, ¿no? Interesante, yo me quedé muy sorprendido. A ver, ya, gracias. Listo, miren, observemos esta imagen. Yo tengo una experiencia sobre un trabajo y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿ya? Creo que con esto vamos ya terminando. Estuve trabajando en una universidad muy importante en Lima, porque yo vivo en Lima, en la construcción, y de pronto estábamos en excavaciones de esta universidad y había una empresa contratada que se encargaba de la ejecución de la obra. Esa empresa que se encargaba de la ejecución de la obra había contratado un maestro, un capataz, bueno, un maestro del área de albañilería, y de pronto el área de albañilería se encargaba tenía un equipo a cargo. Y tenían en la parte de la obra, tenían bastantes trabajadores. Bueno, ese día se había programado que iba a haber un vaciado de concreto. Un ratito. Ese día se había programado un vaciado de concreto. El vaciado de concreto consiste pues en que se programa una serie, la llegada de varios vehículos que transportan concreto y estén ordenadas de una forma sincronizada. Cada mixer llega cada 30 minutos, 20 minutos, y si de esta manera llega un mixer, va descargando, que demora todo el proceso unos 20 minutos, y después de ese proceso se va, justo llega el otro, y va abasteciendo concreto, termina y se va, y así se genera un tren para que no hayan espacios de descanso y de todas maneras el personal que va a llenar el concreto esté en estos momentos trabajando en todo momento y las horas hombres se aprovechen al máximo. ¿Por qué? Porque el concreto se seca o se puede perder. Ya no tiene los mismos valores de calidad si es que de pronto dejamos que el concreto desde haber salido de la planta tenga un mayor tiempo, bueno, después de haberse producido y haber salido de planta, pase más de 2 horas. Entonces llegaba el mixer, se tenía que aprovechar, porque si es que el mixer esperaba tanto, el concreto, todo lo que estaba ahí se perdía. Entonces en este caso teníamos asignado al capataz que estaba a cargo de justamente de toda la cuadrilla para que apliquen el concreto y estaban aplicando el concreto en la parte inferior de toda la excavación. La excavación tenía una profundidad aproximadamente de unos 8 metros. Y esos 8 metros, para que le apliquen el concreto, estaban utilizando un equipo de disparo. Así como los bomberos cuando aplican agua, ustedes han visto, abren la manguera y disparan agua a presión. De igual manera, se aplicaba el concreto. Se llamaba chocolate. Entonces, los, los capataces, el capataz con su personal había implementado ya su equipo para que el equipo empiece a disparar el concreto a todas las paredes. Y tenía un equipo que permitía ganar una altura de aproximadamente unos 6 metros. ¿Qué quiere decir? El trabajador estaba acá, de acá disparaba el concreto y el concreto ganaba una distancia hasta de 6 metros. Y en este caso, eh, habíamos identificado en el trabajo que había una limitación, que la altura no era 6 metros, sino era 9 metros. Necesitábamos ganar un poco de altura. Entonces, afuera ya teníamos a 3 vehículos que estaban detenidos y tenían más de una hora esperando para que se siga aplicando el concreto. Entonces, el capataz estaba a cargo con sus operarios, había un cargador frontal, que ustedes están viendo acá en la imagen,
porque el cargador frontal se encargaba de retirar todo el relleno sanitario de la zona, toda la tierra, y de pronto el capataz llama a su ingeniero y le dice, ingeniero, no llego con el disparo, tengo 9 metros de altura y yo solamente logro llegar a 6. Necesito que me ayude, un andamio o algo. Y el ingeniero estaba atendiendo otros temas, entonces no pudo resolver el problema al capataz. Le dijo, mira, ya voy unos minutos, anda avanzando. Y entonces pasaba el tiempo y el concreto se iba a perder. Y lo que hace el capataz es, dice, listo chicos, vamos, ¿saben qué? Voy a traer un cargador frontal y ahí suben 2 personas y de ahí van disparando. ¿Qué hizo el cargador frontal? Llegó, se ubicó, subieron 2 trabajadores encima de la canastilla del cargador frontal, lo que están viendo acá, y el cargador frontal elevó a los 2 trabajadores y los 2 trabajadores ganaron la altura que necesitaban, de ahí empezaron a aplicar el concreto. Y de esa forma resolvieron el problema. No instalaron andamio, sino que el cargador frontal se encargó de darles la altura que necesitaban y el concreto no se perdió. Entonces, de esto, la empresa que hacía supervisión, la cual yo estaba a cargo de la supervisión, en la especialidad en seguridad y salud en el trabajo, nos dimos cuenta de que había pasado esto. Sostuvimos una reunión con la gerencia técnica del proyecto, con el residente del proyecto, y de pronto expresamos, oye, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se realizó esta actividad? Es un acto inseguro, ¿no? Está claro y creo que todos quienes nos acompañan acá entendemos de que, entendemos de que es un acto inseguro. O sea, ¿qué pasó? O sea, es un acto inseguro. ¿Cómo es que han subido 2 personas a a la canastilla de esta carga frontal para aplicar el choque? Bueno, la gerencia técnica del proyecto y el residente del proyecto dijeron, ¿saben qué? No se preocupen, ese trabajador ya no va a trabajar más acá. Debemos tomar la decisión ahorita de retirarlo del proyecto porque sabemos de que ha cometido un acto inseguro y nosotros no aceptamos, no toleramos ese acto inseguro. Y lo retiraron al trabajador. Yo, desde mi punto de vista, no estuve de acuerdo con esa decisión. Pero sí me gustaría ahora sí leer sus chats o de repente si alguien quiere dar su apreciación, decirnos qué hubiera hecho y qué rescata de esto, de esta decisión del capataz. 2 minutitos para resolver eso. A ver. Yo les voy contando mientras ustedes me van diciendo. Yo dije que no estaba de acuerdo, porque yo rescataba el valor en la persona que estaba haciendo la labor ahí, el capataz. El capataz se notaba que estaba comprometido con la empresa, por lo tanto dio una solución que él no tenía que dar, definitivamente con las limitaciones que poseía sobre peligros y riesgos, tomó una decisión exponiendo a su personal para que resuelvan el problema que la empresa tenía. Esta era una decisión del responsable del proyecto, del supervisor del trabajo. Pero en este caso el capataz decidió hacer eso. Ahí está claro que hay un compromiso del trabajador, es un trabajador comprometido con su empresa. Ahora, lo que le ha faltado a él es tener más herramientas de gestión o más herramientas en materia de seguridad, tener más conocimiento para que, como dice acá nuestro compañero Carlos, que pueda haber identificado el riesgo que estaba en ese momento teniendo. Percepción del riesgo, ¿no? El capataz no debió tomar esa decisión primero, pero la hizo. ¿Por qué? Porque está en su compromiso. Está claro, es un trabajador valioso, porque él resolvió el problema utilizando sus recursos y el conocimiento que él tenía hasta ese momento. Pero si hubiera tenido un mayor conocimiento, podría haber tomado otras decisiones. Expuso a su personal, de repente con eso, no ocurrieron accidentes, pero se hubiera evitado exponer a 1 o 2 personas a esa actividad, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la percepción de riesgo? Capataz, con el buen fin de no perder la mezcla, hizo lo que estaba en sus manos, ¿no? Gracias, sí, justo Blady nos dice, yo también pienso igual. Ahí falló la persona que llamó, que no le prestó atención, ¿no? Claro, no era responsabilidad del capataz, era responsabilidad de otra persona. Pero el capataz comprometido con el trabajo y con este profesional decidió hacer eso, ¿no? Cuando la empresa tiene una política de trabajo seguro, no suceden estas cosas. La vida en las personas no tiene precio. El cemento se repone. Ah, mira, importante lo que lo dice nuestro compañero. Carlos, definitivamente alguien debió haber tomado la decisión de que no preferir perder el concreto a preferir que las personas se expongan. Porque si hubiera ocurrido un accidente, posiblemente hubiera sido un accidente fatal por la altura y todo eso. Aunque fue muy responsable de la parte del capataz, pero debieron escuchar al capataz por lo que hizo. ¿Por qué hizo esto? Gracias,
Ladies, también de acuerdo. Yo también sugerí eso, que entrevistaran al capataz y digan, ¿por qué pasó eso? Porque el responsable yo siento que no ha sido el capataz. Capataz ha resuelto un problema que otra persona tenía que haberlo hecho. Pero por lo general lo que yo quiero invitarles acá es a darnos cuenta de que incluso cuando hay actos inseguros, hay valor. Y tenemos que nosotros como profesionales de la salud o especialistas en seguridad y salud en el trabajo también empezar a rescatar. Preguntemos, ¿la investigación de accidentes de trabajo o de incidentes peligrosos nos permite obtener información? Preguntemos, oye, pero ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué pasó? Y es ahí tú vas a encontrar bastante información y vas a darte cuenta si es el compromiso de la persona o de repente eh, la persona en estos momentos está teniendo un problema de salud mental que está interfiriendo en que tome decisiones seguras para él y está exponiendo su salud o está exponiendo la salud de su personal. Entonces, miren, va cambiando, ¿verdad? Pero ahí hay compromiso. En este caso yo no te compromiso, pero investigar acá que los psicólogos profesionales de la salud también tengan participación en esta investigación va a permitir encontrar muchas más razones para poder seguir dirigiendo mejor nuestros programas de intervención, tanto en materia de seguridad y tanto en materia de medicina ocupacional y psicología ocupacional, ¿no? Y bueno, por último, cerrar nada más de que el trabajo, que es un proceso también pasa por un proceso de madurez, así como todos nosotros, y conforme pasa el tiempo, el fruto va cambiando gracias al cuidado y al esfuerzo de todos los interesados y en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? De que el trabajo solo se va a hacer si las personas que ejecutan el trabajo cambian, si las personas que supervisan cambian, si las altas direcciones cambian y están dispuestos a los cambios, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en todas las direcciones para que esto nos permita tener cambios. ¿Qué hubiera ocurrido si el capataz recibía la negativa de todos sus trabajadores por ordenarles a realizar un trabajo exponiendo la salud de su personal? Sí, gracias, mire, Ricardo, buena pregunta. No sabemos, no sabemos. Si yo hubiera sido el capataz, creo que le hubiera preguntado, ¿pero por qué? ¿No? Y ahí cada uno, con la confianza que se debe de promover, que miren, ahí también tenemos que trabajar eso, la comunicación a todo nivel. El operario puede describirme qué es lo que está identificando, porque a lo mejor yo no me estoy dando cuenta. Y con eso sí tiene razón. Entonces, las personas que tienen esa responsabilidad deben de asumir la responsabilidad. Yo asumo lo que es mi parte, lo que me corresponde a mí, y tú asumes lo que es tu parte y lo que te corresponde a ti. Establecer los límites ahí bien claros. Entonces aquí también con esto incluso estamos haciendo notar de que la participación del profesional de la salud debe de permitir establecer límites en el trabajo. Yo tengo mis funciones, mi parte es hasta aquí, tú tienes las tuyas, tu parte es hasta aquí. Yo colaboro, pero la responsabilidad no es mía, sino la responsabilidad sigue siendo tuya. Y establecer bien claro los límites. Y gracias, Ricardo, muy importante. Jorge nos dice, dejando la productividad de lado, creo que dentro de la seguridad es más viable exponer el concreto que las personas. Sí, también de acuerdo contigo. Por lo mismo que las personas están comprometidas con su trabajo, no se exponen. Hay empresas muy responsables que consideran una falta grave en no tener puesto un barbiquejo. Sí, sí es cierto. Todo va a depender de la madurez de la organización, pero recuerden que eso no ocurre de un día para otro, sino que no solamente hacemos programas de seguridad y salud en el trabajo, de psicología ocupacional, de todo lo que es la medicina ocupacional, con la intención de atender la parte reactiva, ¿no?, de una organización, sino que estos programas deben de también deben tener una proyección de un trabajo de acá a largo tiempo, a un mediano plazo, largo plazo, ¿no? Luz, adelante.